Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie IPA auspiciado por TEFL Solutions. Y qué gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, suscriptores y público en general que siguen nuestro canal. Bienvenidos nuevamente a un elemento más de la serie del IPA. Sigue sumando los elementos en el IPA, full fonología, full sonidos, para la correcta pronunciación y comprensión de la lengua inglesa. Ahora vamos a analizar el sonido referente a la letra U. Te comento que la letra U en inglés tiene 6 sonidos, entre sonidos vocálicos y diptongos. Pero para este tutorial nos vamos a centrar solamente en 2 sonidos de la letra U. ¿Y por qué y para qué? Te estarás preguntando. Pues por lo siguiente, como ya te dije anteriormente, es un video muy práctico el de hoy. Es porque entramos al tema de los indefinite articles, los artículos indefinidos. ¿Cuáles son ellos? Aquí están. ¿Recuerdas tú el a y el an? Esto en español significa uno o una, un. Los dos significan lo mismo. Pero el punto es, ¿cuándo lo uso? Suelen enseñar que tú vas a usar el a cuando el sustantivo comienza con consonante y el an cuando el sustantivo comienza con vocal. Es lo que suelen enseñar, pero siento mucho decirte que no es así. Y ahora tú te vas a preguntar por qué estamos en una clase de fonología incluyendo cosas de gramática. Pues por la sencilla razón que el idioma es full sonidos. Y de eso dependerá la correcta pronunciación y la correcta comprensión y un buen diálogo y una buena intercomunicación. Así que lo que vamos a enseñar hoy día es qué tiene que ver el U, la letra U, el sonido de la letra U con los artículos indefinidos. Pues que la correcta forma de usarlos es cuando vamos a usar el artículo indefinido a, cuando el sustantivo empieza con un sonido de consonante. Y el an, cuando el sustantivo comienza con un sonido de vocal. No te dije ni consonante ni te dije vocal, sino sonidos. Y es ahí donde entra en acción el asunto de la letra U. Como te decía anteriormente, la letra U tiene 6 sonidos. Vamos a centrarnos en 2 sonidos que nos ayudarán al uso del artículo indefinido a-an. He puesto una lista a continuación. Vamos en primer lugar a identificar los sonidos. Este es uno de los 6 sonidos de la letra U. Esto suena a. Estas letras como bat, intermedios, ¿no? Pero vamos a ver aquí en el inicio de la letra. Y el siguiente sonido es este, mira. Este es otro sonido que tiene la letra U. U. Esto no es una J. Ya hice un video tutorial, aquí hay una tarjeta para que tú vayas en profundo cómo se articula este sonido U. Muy bien, es el sonido de la Y, de la letra Y. Perfecto, son 2 sonidos que tiene la U, A y U. Esto afecta mucho al uso del artículo indefinido I am. Por ejemplo, aquí tengo una lista de palabras. Aquí tengo la letra O y tengo el artículo indefinido am. Pero ¿por qué le ponemos am? Esa es la clave. Porque aquí la U suena este sonido. Ah. Por ejemplo, lo voy a leer. An uncle. An ugly car. An umbrella. Yo le he puesto con rojo para ver el sonido. Entonces aquí el sonido suena como vocal. Ah. Y ponemos an. Pero aquí en la otra lista, que está a continuación, que tú lo puedes ver, la U ya no suena como vocal, ya cambia de sonido la U. Ahora la U suena, mira, U, una U larga, ¿no? U. Aquí, university, mira. Usual event, uniform. Entonces, como tiene este sonido de U, de consonant, es un diptongo, entonces aquí tú ya no vas a poner A, sino le vas a poner A. Y ahí lo tienes. Eso es porque estamos aprendiendo los sonidos para que tengas una buena pronunciación, una buena gramática del sonido de la lengua inglés. Entonces, haciendo un breve resumen, vas a usar an cuando el sustantivo comienza con sonido de vocal. Como mira, an uncle. An ugly car, an umbrella. Y vas a usar a cuando el sustantivo comienza con sonido, aunque tienes la U, pero la U suena como you.
sonido de diptongo. University, a usual event, a uniform. Eso es. Ya tú sabes. Esta es una de las excepciones que tiene los artículos indefinidos. Para un próximo video que estamos preparando ya, vamos a ver la segunda parte, la segunda excepción. Esto tiene que ver con respecto a la letra H. Viene un excelente video a continuación y por eso te pido que te suscribas a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones y puedas tener los últimos videos de nuestro canal. Para mí, como siempre, ha sido una gran satisfacción haber compartido ahora el sonido de la letra U para la aplicación de los artículos, el correcto uso de los artículos indefinidos cuando la U suena como A y cuando la U suena como U. Y cómo esto afecta al buen uso del artículo indefinido a, an, en español, uno, una o un. Y eso es todo, queridos amigos. Hemos cumplido este video tutorial juntos y me siento muy contento y feliz que tú hayas entendido muy bien esto para que sigas adelante en el dominio de la lengua inglesa. Para mí ha sido una gran satisfacción. Me despido y agradezco ver tu atención aquí en estos tutorials. Si te gustó este video, por favor, dale un like, suscríbete a nuestro canal, te invito a suscribirte. Y además aquí en la descripción de este video, yo he puesto un link para que tú califiques esta clase, si fue de tu agrado, si te fue educativo o no, si te enseñó, si hizo algún aporte o no. Me despido, deseo que te vea muy bien en las actividades correctas que te he propuesto y nos estaremos viendo en un próximo video tutorial de la serie IPA aquí en Cheffer Solutions. Nos vemos, bye bye. Mira el próximo video y no te olvides de suscribirte. Será un gusto estar contigo.